Muy buenos días, Jesús, qué gusto saludarte. Una semana entre cámaras bajas y cámaras de humo. Sí, caray, más bien parece que ahora nuestro parlamento se compone de dos cámaras bastante bajas. Oye, ¿qué dice San Luis Río Colorado? ¿Cómo lo encontraste? ¿Frito? ¿Cómo anda? Pues muy frío, Jesús, muy frío. Llegamos anoche, ya a medianoche, y pues bastante frío, pero disfrutando ya la familia. Qué bueno, mi Marcos. A ver, primer acto, los duendes actúan y le cambian a los diputados el dictamen final y ponen una cláusula que para poner en contexto le llaman de vida eterna, que significa que los partidos que no alcancen el 3% de votación ya no perderían su registro, sino que el partido camarada les pasaría los votos suficientes para que pudiesen tener vida eterna. Ese es primer acto. ¿Cómo lo viste? No, bueno, pues es un fraude a la democracia. Este es un asunto, Jesús, que en 2008 ya la Suprema Corte lo había declarado inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque es totalmente ilegítimo que por un convenio de coalición un partido grande, digamos, pueda cederle o traspasarle algunos de sus votos a su aliado, un partido pequeño, para rescatarlo de la probable pérdida de su registro por no alcanzar el 3% de la votación. Eso, dijo la Corte hace 14, 15 años, es totalmente inconstitucional. Entonces se modificaron las leyes al respecto y se eliminó la llamada cláusula de la vida eterna. Hay que recordar, quienes tenemos cierta edad, Jesús, como tú y yo, recordaremos que antes efectivamente las coaliciones jugaban con un solo emblema en la boleta electoral. Me acuerdo de muchas elecciones en el 2000, 2003, 2006, había alianzas y jugaban con un solo emblema. Entonces era imposible saber cuántos votos estaba aportando cada partido a su alianza. Así es. Entonces, en el convenio de coalición, pues de manera artificial decían, bueno, pues a ti te voy a reconocer un 10%, yo que soy el grande me quedo con un 80%, a este otro le damos un 5%, etcétera. De tal suerte que los chiquitos, aunque no alcanzaran el 3%, ficticiamente se le asignaban esos votos. Bueno, eso es inconstitucional. Y eso es precisamente lo que los duendes ahora en Cámara de Diputados le metieron de nuevo a la ley. De tal manera que pues quieren seguir viviendo de manera artificial, quieren respiración artificial para seguir gozando del financiamiento público. Lo aprobó también el Senado, se regresó a diputados y se congeló el asunto ahí por instrucciones del presidente, porque el presidente, si bien él envió una iniciativa que es un bodrio legislativo, pues a él solamente le satisfacen sus propios bodrios y no los de los demás. Ajá. Oye, Marcos, está también Moisés por acá. ¿Perdón? Está también Moisés por acá. Ah, muy bien. Oye, a ver, ¿quién fue el autor de eso? Que también le llamaron como trasvase de votos, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso? Pues eso fue una maniobra del Partido Verde y del PT. Y del PT. Sí, porque como aliados de Morena exigieron eso a cambio de sus votos por la reforma, porque hay que recordar que ni siquiera les permitieron leerla. Ajá. Ni a ellos ni a nadie, ¿no? Se presentó un día y ese mismo día ya estaba dictaminada y ya estaba en el pleno y ya se estaba votando y nadie la conocía. Entonces ellos dijeron, bueno, pues al menos permíteme meterle este artículo o este parrafito como parte del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues para garantizar mi vida eterna y a cambio de eso, bueno, pues le doy mi voto por todo el proyecto. Por eso digo yo que en esta ocasión los duendes, pues sí son bastante navideños, ¿no? Porque son verdes y rojos. Sí. Oye, Marcos Pérez Esquer, a ver,
Pues pareciera ser que eso fue lo que llamó la atención, la cláusula de la vida eterna, esta de darle a los partidos chiquitos la posibilidad de que, no obstante los votos que tengan, sigan con su registro. Pero hay cosas más sensibles en este tema de la reforma esta legal. Digo, identificándolo vemos en principio como que tres, es decir, debilitar al árbitro electoral, tanto al INE como al TRIFE, quitarles facultades sancionatorias, facultades fiscalizadoras. Segundo, robustece la capacidad del gobierno para hacer propaganda cuando quiera, donde quiera, con quien quiera y todo lo demás. Y la tercera es, de alguna manera, cambia las reglas del juego de las campañas electorales. ¿Cómo lo verías tú, Marco Pérez Esquer, los resultados finalmente de este Frankenstein que se trata de construir porque no está aprobado, está en pasos perdidos, como se pudiese decir por ahí, pero que puede en febrero retomar con el regreso de los periodos ordinarios? Sí, efectivamente, como bien señalas, si bien en la opinión pública ha tomado mucho vuelo esto de la cláusula de la vida eterna, no es ni por mucho lo más importante, ni lo más preocupante de todo el proyecto. El proyecto incluye muchas cosas mucho más preocupantes que ya habían sido propuestas por el propio presidente de la República en su iniciativa. Lo más grave es la intención de debilitar a las autoridades electorales, tanto al INE, que le afectan mucho en cuanto a su estructura, en cuanto a su presupuesto, en cuanto a sus facultades sancionatorias, en cuanto a sus facultades de fiscalización de los recursos de los partidos y las campañas. En fin, lo debilitan enormemente, a grado tal que se pone en riesgo, en buena medida, la certeza de las elecciones. Pero también al tribunal. Al tribunal pretenden cercenarle también partes, algunas de sus salas regionales, algunas de sus atribuciones para sancionar, etc. Esa es una parte. Eso está congelado precisamente porque se detuvo todo el proyecto por lo de la cláusula de la vida eterna. Sin embargo, por separado se aprobó otro dictamen en el que sí se reforma la Ley General de Comunicación Social. Y ahí es donde se le abre la puerta al gobierno para volver a ser protagonista en las elecciones, como sucedía hace décadas, a través del uso de la propaganda gubernamental en campañas. Es decir, se vuelve a permitir al gobierno usar el presupuesto público para incidir en las preferencias electorales a través de su publicidad, ¿no? De tal manera que volvemos a un escenario que fue tan criticado por el propio López Obrador cuando estaba en la oposición, y esas críticas y esas presiones que él imprimió en el sistema político generaron estas reglas para prohibir que el gobierno y los servidores públicos incidieran con sus publicidad y con sus opiniones en las campañas. El famosísimo bueno, pues, cállate chachalaca, ¿no, Marcos? Exacto, ese es el antecedente. Hay que recordar que en su momento el presidente Fox, estando ya en la campaña para su sucesión, dijo que no convenía cambiar de jinete del caballo en media carrera. A mitad del río, sí. Eso exacto, la mitad del río. Esa expresión, esa sola expresión, provocó el cállate chachalaca y todas esas críticas que hizo López Obrador, exigiendo que el gobierno no interviniera con opiniones y mucho menos con publicidad gubernamental. Y se generó todo este entramado normativo para que se prohibiese todo eso. Pero ahora que el gobierno, pues ahora quiere utilizar el presupuesto público y todo el aparato de comunicación del gobierno para incidir en la próxima elección. A ver, dos asuntos. Uno, esto que comentabas antes de ir a la pausa, de lo sí aprobado en el dictamen en relación con la Ley de Comunicación Social, de permitir pues que se utilice el recurso público como propaganda en épocas electorales. Esa parte sí está aprobada del dictamen, pero entiendo que es, así como para contextualizar también a nuestra audiencia, que es parte de un paquete
que es el que está en stand-by. La pregunta, primero, despejar esa duda. Segundo, si ves posibilidades de que esto salga en un extraordinario para parafrasear aquel clásico de que haya sido como haya sido, o lo dejen para el próximo año. ¿Cómo estás sintiendo el ambiente? ¿Qué pulso tienes? Bueno, en cuanto a lo primero, Jesús, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y una nueva ley de medios de impugnación en materia electoral. Ese es un primer dictamen que hoy por hoy quedó congelado porque no se aceptó esta partecita de la cláusula de la vida eterna. El segundo dictamen incluye reformas a la Ley de Comunicación Social y una pequeña reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Bueno, este segundo dictamen sí fue aprobado ya por Cámara de Diputados y por senadores, y ya se fue al Ejecutivo para su publicación. Sí. De tal manera que ya en los próximos días la estaremos viendo publicada en el Diario Oficial y estaremos viendo la entrada en vigor de esa reforma. Eso es muy peligroso por lo que acabo de comentar en el segmento anterior. Le abre la puerta al gobierno a incidir con propaganda gubernamental en las campañas electorales. Sí, recordemos, perdón que te interrumpa, Marcos, pues recordemos que en campañas pasadas tuvo que ponerse fuerte el INE para poder bajar las mañaneras y cuando había elecciones en algunos estados, porque el señor que las preside, pues estaba emberrinchado en que quería continuar. ¿Te acuerdas, no? Efectivamente, con estas reformas, claro, ya la autoridad electoral no podría recriminarle. O sea, podremos tener mañaneras de 5 horas y los 7 días a la semana, Marcos. Ya hay. Esa es una, y otra, o mañaneras en el Estado de México y en Coahuila con más frecuencia. Es correcto. Sí, es así, exactamente. Sí. Y no solo eso, sino que puede utilizar el presupuesto público para propaganda gubernamental, es decir, para estar anunciando durante las campañas sus programas sociales o aquella obra de infraestructura o qué sé yo, prácticamente lo que quiera, cualquier cosa que sea de interés público, cualquier cosa que implique un servicio público. Entonces, imagínate, pues el gobierno va a tener una campaña alterna, ¿no? Haciéndole el juego a su partido político. Entonces, eso es gravísimo. Pero el primer dictamen sí quedó congelado y ese, pues en apariencia, pues va a tener que irse a nueva discusión en febrero. No veo un periodo extraordinario, no lo creo, porque se requieren 2/3 partes de los votos de la comisión permanente para convocar un extraordinario y no tienen en Morena las 2/3 partes de la comisión permanente. Entonces no veo que en enero se pudiera convocar un extraordinario, mucho menos antes. Yo creo que a partir del 1 de febrero, que inicia el nuevo periodo ordinario, sí será tema. ¿Qué puede pasar, Jesús? Y ahí voy a tu segunda pregunta. Pueden pasar dos cosas. Una, como se regresó al Senado, el Senado puede aprobar estos últimos cambios que hizo la Cámara de Diputados en sus términos, sin moverle ni una coma, y eso ya sería, digamos, un proyecto que se puede enviar al Ejecutivo para su publicación, siempre y cuando no le mueva nada. Si le vuelve a mover, significaría tanto como que no lo acepta y se rechaza el proyecto. El segundo escenario que permite la Constitución es que si no se ponen de acuerdo en ese artículo 12 famoso de la cláusula de la vida eterna, las cámaras pueden acordar que se mande a publicación todo aquello en lo que sí hayan estado de acuerdo. Es decir, pueden dejar de lado ese precepto únicamente y mandar a publicación al Diario Oficial a través del Ejecutivo todo lo demás, ¿no? Entonces son los dos grandes escenarios de lo que puede ocurrir, creo yo, en febrero. Muy bien. Marcos, pues como siempre, muy ilustrativa la participación. ¿Dónde te podemos seguir, Marcos? En Twitter estamos en @PérezEsquer, estamos en Esfera Política, el portal de Esfera Política, en el portal de Sergio Valle, sergiovalle.mx, y en el semanario Contraseña de San Luis Río Colorado todos los viernes.